Oye, es viernes, Hilario. Así es. Es viernes y hoy es viernes de historia. Viernes. Hace 8 días no estuviste, Hilario. Pero don Joaquín, un tema precioso que tocó de los chinos. De los chinos, pues. Y de veras, con una claridad y conocimiento importantísimo. Pero ahora Joaquín Robles Linares, nuestro amigo, nuestro historiador, nos va a hablar de... Pues, el tema de moda que puso de moda el gobernador. Tema de moda. La presa Abelardo L. Rodríguez. Y yo me pregunto, ¿cuántos huesitos habrá ahí abajo? Ay, todo mundo dice lo mismo. Dice, ¿cuántos estarán enterrados ahí? Es cierto. Digo, yo desde que llegué aquí, todo el mundo, no, es que les ponían una piedra y un bote con cemento y se hundían y ahí echaban a los enemigos del sistema. Del sistema, de la presa. Bueno. Y luego cuando la ola verde con Faustino, que muchos que terminaron en la presa, y al rato los veías ahí en las cantinas de Chivimbano, no, ya salió corriendo. Pues. Bueno, como tú comprendes. Bueno, Joaquín, buenas noches. Digo, acláranos esto, Joaquín. No, Joaquín Robles Linares. No, primero, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Y sí, efectivamente, fíjate que yo también, y qué bueno que tocó el tema, Hilario, la primera vez que yo escuché esas historias de terror y esos misterios de desaparecidos que luego aparecían, fue en la época de Faustino, que fue una época de mucha convulsión política. Y quedó en la, pues, ¿qué te diré? En la fama pública de la presa, pues que también hay huesitos ahí, hay gente que desaparecieron, ¿no? Pero fíjate que ahora que el gobernador puso como tema la presa, pues vale la pena retocar un poco el tema. Y primero, hablar un poco del cauce del río, porque miren, es un río interior. El río Sonora, para empezar, cualquiera que conozca el Papaloapan, el Usumacinta, el Grijalva o incluso el Yaqui o el Mayo, pues el Sonora palidece, ¿no? Es arroyo. Es un arroyo en comparación con los de Sonora. Y con los grandes, pues es, ¿qué te diré? Pues da hasta lástima, ¿no? Cuando uno conoce un río como el Papaloapan, por ejemplo, pues te quedas pasmado, ¿no? De lo que es eso. Pero, en fin, pero eso no le quita la importancia. Fíjense, nace arriba, en un lugar que se llama Ojo de Agua, arriba de Cananea. El río va bajando, le da vida a una cantidad muy importante de pueblos, rancherías, ranchos. Nadie me ha podido decir nunca el número de represos que están colgados del río Sonora. No tenemos no los el número. Así es, pero además todos los pueblos ribereños, desde Cananea, no sé, Banamich, Arispe, en fin, todos esos que ustedes conocemos, hasta Hermosillo. Y este río, con ese caudal escaso, que le da vida a esa parte central del estado, pues no tiene desembocadura al mar. El río Sonora nace y muere en el mismo estado porque las aguas se perdían en la costa de Hermosillo, en los arenales entre Siete Cerros y lo que es el sur de la costa. Ahí llegaban. Cuando había avenidas extraordinarias, pues llegaba a desfogar al mar. Este proyecto de hacer una presa no era nuevo, no era único del siglo XX. Desde el siglo XIX, los antiguos habitantes de Hermosillo de inmediato identificaron que había posibilidades de hacer un embalse. No hablaban de una presa, incluso hablaban de boquillas, así le llamaban en aquella época. O sea, simplemente poner un bordo y contener las aguas. Bueno, se hizo el intento a finales del 19, hicieron los cálculos, contrataron compañías americanas, pero fíjese que sucedió un detalle. Casi todos los estudios técnicos de esa época y de inicios del 20 no le daban al subsuelo donde está hoy la presa las posibilidades de que ahí fuera. ¿Por qué? Porque es un suelo poroso donde se infiltra el agua, se perdería. Entonces le veían muchos detalles que pues no los animaban a invertir en una obra tan grande que a fin de cuentas fuera a fracasar. Pero esto llega hasta mediados del siglo XX
Y un gobernador que sí conocía muy bien, en primer lugar, de números, era Abelardo L. Rodríguez, era un hombre exitoso en lo suyo, sabía perfectamente bien de números, presupuestos, y él se da cuenta que era necesaria para Hermosillo un embalse como la presa. Entonces hace los cálculos, pero no nomás eso, había ya había también números así muy alegres de que se iban a regar 80,000 hectáreas. No, la realidad es que no, el distrito de riego oscilaba entre las 10 y las 15,000 hectáreas, que al final fue lo que sucedió. Y entonces él se propone construirla, y a los 8 meses de llegar a la gubernatura, a los 8 meses empezaron los tractores a trabajar. Consiguió el presupuesto, ordenó el esquema, hizo todo, y para 1948, en abril del 48, la inauguró. Pero no nomás eso, hizo los canales. Si ustedes se acuerdan, y si hay gente que nos está viendo del Hermosillo de antes, Hermosillo estaba cruzado por canales que precisamente salían de la presa. Había un canal muy famoso donde Hilario jugaba, que era el de Villa de Ceris. El de Villa de Ceris. Ese canal, donde se daba el famosísimo Sapo Toro. Bueno, esos canales circundaban, bueno, más bien cruzaban Hermosillo, y nada más les voy a dar un dato. Eran canales de 40 kilómetros. O sea, no eran canales cortitos, eran canales larguísimos que se hicieron precisamente para alimentar ese distrito de riego que existía y que fue muy exitoso mientras tenía agua la presa. Era una... Sí, porque corría permanentemente. Oye, Joaquín, ¿no eran canales naturales? No. O sea, no, los construyeron. No, tenían compuertas y todo. Okay. Tenían compuertas y había partes donde cruzaban por donde están los pavimentos. Bueno, en aquel tiempo las calles. Pero porque normalmente los canales así son naturales y ya ahí los adaptas, ¿no? No, se hizo una red de canales. Bueno, había uno donde está ahora el Costco, por ejemplo, ahí había uno muy largo. Estaba el de Villa Ceris. Claro. Había otro, a ver si se acuerdan, había otro enfrente de lo que hoy es Sambors. Ahí había el cruce de 2 canales también. Uno que cruzaba donde está ahora Liverpool. Sí, miren, el único que queda, más o menos para que se den una idea, que está más o menos como estaban, es uno que está en el ranchito, saliendo de la cortina de la presa. Es el único, ahí se ve la compuerta, se ve el canal. Esos canales estaban por todo Hermosillo, iban a dar al distrito de riego. Simple y sencillamente esto pues le daba mucha vida a Hermosillo, había una actividad aparte del agua, porque la presa no nomás trajo ese distrito de riego, también había el agua de Hermosillo, venía de lo que se denominaba en aquella época la zona de captación, que no era más que lo que está ahorita la Sauceda. Es el lecho de donde está ahora... en fin, las oficinas de agua de Hermosillo. Entonces, todo eso eran pozos que no estaban muy profundos, porque el lecho del río y la presa arriba pues hacía que hubiera agua permanentemente, y entonces de ahí se sacaba, se saca todavía, pero ya de otras partes, se sacaba y se iba a distintas pilas. Había una ahí en el Cerro de la Campana, otras aquí en el norte de la ciudad, y distribuían el agua sin ningún problema. Oye, mira, qué bonita foto, Joaquín, nada más tantito deteniendo tu inspiración. 1983, cuando precisamente vertió el agua ahí en la presa Abelardo L. Rodríguez. Ahí va el lecho. Ahí vemos cómo va corriendo. Antes de que hubiera vado del río y todo. Así es. La presa se había secado. En el 73 se secó también, se secó antes. Ándale. Pero en los años 80, si ustedes se acuerdan, la presa desfogó, hubo lluvias extraordinarias, estaba el doctor Ocaña todavía, incluso se cortó la comunicación en Hermosillo, ¿se acuerdan? Por el vado del río, donde está la Casa de la Cultura. Se tuvieron que hacer unos puentes de pontones, de esos que usa el ejército para poder cruzar, de esos que se arman inmediatamente. Y entonces se empezó a pensar que había que construir una presa de control de avenidas, así se le llama, la que es hoy el Molinito. No es una presa de almacenamiento, es una presa de control de avenidas. No tiene las mismas características de una presa como la Abelardo L. Rodríguez. Bueno, se hizo en la época del ingeniero,
Y en 1994, si ustedes se acuerdan, volvió a derramar la presa. Así es. Volvió a derramar, incluso llegó hasta el mar, el agua, precisamente porque soltaron, pero ya estaban las obras de conducción, estaba, en fin, todo eso, y no hubo mayor problema. Sí, desfogaron y el agua se fue. Sí, yo recuerdo muy bien. Se fue. Sí. Carlos Arias advirtió de que la presa estaba al tope, que venía a huracanes, y que aconsejó que desfogaran un poco de agua, porque incluso ahí lo estamos viendo, tenía las famosas agujas para tener todavía otro cacho más de volumen. Sí, que las agujas no eran más unas maderas, unos maderos que estaban ahí adaptados y para subía el nivel. Sí, y que existe eran todavía. Unos tablones que le daban más volumen, ¿no? Unos tablones que contenían un poco ahí, pero a fin de cuentas, sí, cierto, advirtieron que venían, derramaron, incluso hasta después hubo quejas que no la deberían haber tirado, y empezaron la controversia. Pero en Sinaloa se lo estuvo llevando, porque no tiraron el agua en Sinaloa y se los andaba llevando la tristeza. Así es. La realidad es que se hizo de forma preventiva, y a raíz de aquellos años, pues la realidad es que hemos vivido una sequía complicada. Hermosillo fue creciendo, se fueron haciendo distintas zonas de captación, se fueron abriendo que pozos de Huílar, que la Victoria, que los Bagotes, en fin, fueron haciendo otras cosas, y la presa pues nos daba agua ocasionalmente, y eso digo ocasional, ¿por qué? Porque a fin de cuentas arriba pues se contiene el agua, por lo general hay alrededor de 30, 40 millones de metros cúbicos que están ahí atrás en la presa del Molinito, porque es el límite en el cual la presa del Molinito debe derramar, o sea, no está hecha para contener 100 millones de metros cúbicos. Aguantar, no. Entonces, la idea es esa. Pero a fin de cuentas, la ciudad creció, y entonces entramos en un ciclo ahí medio complicado, que tiene que ver precisamente con la presa. Ahora se presenta un proyecto, hablan de un proyecto, porque no han presentado el proyecto, nada más son ideas al vuelo. Antes quiero explicar el proyecto de las Chivas, de lo que sería la presa arriba de San Miguel de Orcasitas, que le daría una presa al San Miguel. Bueno, es un proyecto antiguo, no es una novedad, a lo mismo que la de Sinoquipe y lo mismo que la de Puerta del Sol. Son proyectos de los años 50, precisamente, que se planearon con anticipación, viendo la calidad del subsuelo y también hablando un poco sobre las condiciones extraordinarias que pudiera haber de lluvia. Pero a fin de cuentas, la presa nos ha servido, en primer lugar, yo desde mi punto de vista, yo creo que tener un lago interior, así sea escaso, es agradable para los hermosillenses. Dos, sigue dando agua, porque esa agua que llega ahí a la presa se filtra en su suelo y hay extracción de esas aguas. Además, creo que urbanizarla, o llenarla de cemento, pues sería un gravísimo error, en vez de tener un área protegida natural, en este caso la presa, y por lo que yo he leído, por lo que yo he visto, sin ser yo ningún técnico ni nada, en primer lugar las voces preparadas en esto, pues no les ha simpatizado mucho el proyecto, y a los otros, pues también no es algo que les llame mucho la atención. Regresando a la presa, creo que es parte muy importante de la identidad de Hermosillo. Gracias a la presa, un detalle curioso, se conocen las coyotas a nivel internacional, porque las constructoras que trabajaron en la época que se hizo la presa eran constructoras muy grandes, que venían de fuera y estuvieron durante casi 4 años aquí operando. Ellos, los empleados, los trabajadores, probaron las coyotas y estos las empezaron a dar a conocer, porque se las empezaron a llevar a otras partes, y así la presa y la construcción pues está unida también a la gastronomía nuestra, porque a fin de cuentas era un postre que estaba ubicado nada más en lo que es el área de Villa de Ceres, no tenía las dimensiones que tiene hoy, ni tampoco había los de hoy que hay hasta con nieve, ¿no? Ahora esas eran... Era normal, la de piloncillo nada más, no había otra. No había de otra. Eso es con nieve, que con guayaba y que con dátil y eso, todas esas, digo, son muy ricas, pero la realidad es que... Con cajeta. Con cajeta. Esas llegaron después. La presa
curiosamente está unida también a esa gastronomía nuestra, a ese postre, porque esto nos dio la posibilidad de que se conociera en otras partes, particularmente en el sur del país. Y creo que a fin de cuentas, esto es importante hablar sobre la presa, manifestarnos. Oye, Destruirla y llenarla de cemento, pues no creo que sea una buena opción. Oye, Joaquín, la pregunta es también, yo me acuerdo que todos los distritos de riego son federales, pero tengo entendido que el caso concreto de la presa, el distrito pasó a control, no sé si del gobierno del estado o del municipio. Fíjate que creo que el municipio tiene derechos sobre las aguas, según lo que he estado viendo yo con abogados que conocen, que escriben o que saben de este asunto. Sin embargo, el distrito efectivamente era un distrito de carácter local y además este distrito yo creo que pasó lo que es o los derechos de esta agua pasó al gobierno del estado. Hay un detalle curioso y qué bueno que hablaste de lo que tiene que ver con la federación. En 1919, Carranza, en una venganza o en un pleito con los sonorenses previo a que lo derrocaran y que lo asesinaran, federaliza las aguas del río Sonora, siendo gobernador Adolfo de la Huerta. ¿Por qué? Para lastimar a los sonorenses, a los revolucionarios, pero también para quitarles recursos, porque esas aguas que eran de carácter local beneficiaban fiscalmente a los municipios ribereños. ¿Por qué? Porque los municipios cobraban por el uso de esa agua. Entonces, les quita Carranza eso y se viene una animadversión de los sonorenses de la época en contra de don Venustiano, que hizo también que los sonorenses apuntalaran su proyecto político y a fin de cuentas derrocaran después a don Venustiano. Así, en aquel intento, un minutito, Joaquín, gracias. En aquel intento, las aguas regresan y el río Sonora regresa otra vez a la potestad de los sonorenses. ¿Por qué? Porque es un río que ni cruza estados y es un río que no tiene desembocadura al mar. Es un río única y exclusivamente del interior, de nosotros. Del interior. Del interior, nada más. Okay. Bueno, pues ahí Oye, está. Te dejo de tarea, a los 80 por allá había un funcionario que le decían el vertedor, porque tenía como 40 años sin trabajar. Vacías, no, porque tenía 40 años sin trabajar. No sabía, Hilario, eran dos. Yo sé de uno. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante ahí. Vamos a ver qué pasa. Ya esta semana el gobernador reculó y dijo que bueno, hay que esperar proyectos, hay que esperar cuestiones técnicas y que hablen los expertos. Bueno, pero se había acelerado allá en Cajeme, así de simple. Joaquín Robles Linares. Gracias, Joaquín. No, gracias a ustedes. Que la pasen muy bien. Buenas noches y excelente fin de semana. Muy bien, vamos a una pausa.